Bienvenidos a su canal favorito de chismes y exclusivas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un bombazo, pero de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a hablar de una pelea, sí, como lo oyen, una pelea. Y no una pelea cualquiera, sino una pelea secreta, oculta tras bambalinas, que involucra a dos figuras que creíamos intocables. Agarraos fuerte. Porque hoy vamos a desentrañar la supuesta riña entre la superestrella turca, el galán de galanes, el irresistible Halil, y la talentosa, carismática y vocalmente impresionante Sila. Sí, Sila y Halil, ¿quién lo iba a imaginar? Antes de que empecemos a desgranar este jugoso melón, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. A ver, ¿de dónde sale todo esto? Pues, como ya saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, casi siempre hay fuego. Y en este caso el humo ha venido en forma de comentarios en redes sociales, filtraciones de supuestos insiders de la producción y, lo más importante, la ausencia total de fotos juntos. Halil y Sila, como ustedes saben, han estado trabajando juntos en un proyecto que prometía ser un éxito arrollador. Se suponía que iban a ser la pareja del momento, los nuevos reyes de la pantalla, pero algo parece haber salido terriblemente mal. Las primeras alarmas saltaron cuando los fans más observadores notaron que, mientras que el resto del elenco no paraba de publicar fotos y vídeos juntos en Instagram, Twitter y TikTok, Halil y Sila brillaban por su ausencia en los perfiles del otro. Al principio muchos pensamos que era simplemente una estrategia de marketing para crear más expectación, pero con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más sospechosa. Empezaron a circular rumores sobre tensiones en el set, sobre desacuerdos creativos y, lo más jugoso de todo, celos profesionales. Al parecer, tanto Halil como Sila tienen egos enormes, y la competencia por ver quién brillaba más en pantalla habría sido el detonante de la supuesta pelea. Algunos dicen que todo empezó por una simple diferencia de opinión sobre cómo debía interpretarse una escena clave. Otros, en cambio, aseguran que el problema es mucho más profundo y que se remonta a problemas personales que ambos arrastraban desde antes de empezar a trabajar juntos. Incluso hay quien habla de un romance frustrado que terminó en una amarga enemistad. Drama. Pero la cosa no se queda ahí. Las fuentes cercanas a la producción aseguran que las discusiones entre Halil y Sila eran cada vez más frecuentes y acaloradas, llegando incluso a retrasar el rodaje en varias ocasiones. Al parecer, la tensión en el ambiente era palpable, y el resto del equipo se veía obligado a caminar de puntillas para no avivar aún más la llama. Ahora bien, aquí viene lo más interesante en la versión oficial. Tanto Halil como Sila han negado rotundamente que exista algún tipo de problema entre ellos. En entrevistas separadas, ambos han insistido en que se llevan de maravilla, que se respetan y admiran mutuamente y que cualquier rumor en sentido contrario es pura invención. Pero, ¿realmente podemos creerles? ¿O están simplemente tratando de salvar las apariencias para no dañar la imagen del proyecto en el que están trabajando? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental, y muchas veces las declaraciones oficiales no reflejan la realidad. Para intentar averiguar qué hay de cierto en todo esto, hemos contactado con varios insiders de la industria, personas que conocen bien tanto a Halil como a Sila y que, bajo la promesa de anonimato, nos han revelado algunos detalles jugosos. Uno de ellos, que asegura haber trabajado muy de cerca con Halil en el pasado, nos ha contado que el actor es una persona muy competitiva y que le cuesta mucho aceptar que alguien le haga sombra. Halil tiene mucho talento, eso es innegable, pero también tiene un ego muy grande, nos ha dicho nuestra fuente. Le gusta ser el centro de atención y no tolera que otra persona le robe protagonismo. Otro insider que conoce bien a Sila, nos ha confirmado que la actriz es una mujer con mucho carácter y que no se deja pisotear por nadie. Sila es una mujer fuerte e independiente y con las ideas muy claras, nos ha contado nuestra fuente. No tiene miedo de decir lo que piensa y no se calla ante las injusticias. Si Halil ha intentado ningunearla, es normal que ella haya reaccionado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, aunque no tenemos pruebas definitivas de que exista una pelea entre Halil y Sila, las evidencias apuntan a que sí hay tensiones entre ellos.
La falta de fotos juntos, los rumores de discusiones en el set y las declaraciones de nuestros insiders sugieren que la relación entre ambos no es tan idílica como quieren hacernos creer. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de esta supuesta enemistad? ¿Lograrán Ali y Sila superar sus diferencias y seguir trabajando juntos en armonía? ¿O su pelea terminará afectando al proyecto en el que están involucrados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes culebrones del año. Así que prepárense para seguir de cerca este drama, porque estoy seguro de que aún quedan muchos capítulos por escribir. Mientras tanto, los mantendremos informados de cualquier novedad que surja al respecto. Estaremos atentos a las redes sociales, a las filtraciones y a cualquier pista que nos permita desentrañar este misterio. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante: no se crean todo lo que leen en Internet. Como siempre digo, hay que tomarse los rumores con pinzas y no dar nada por sentado hasta que haya pruebas fehacientes. En el mundo del espectáculo, la verdad es un bien escaso y a menudo está distorsionada por intereses comerciales y estrategias de marketing. Así que mantengan los ojos bien abiertos y no se dejen engañar por las apariencias. Y hablando de apariencias, ¿no creen que la actitud de Ali y Sila en las últimas entrevistas ha sido un poco forzada? ¿No les parece que están intentando disimular algo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. Además, si tienen alguna información adicional sobre esta supuesta pelea, no duden en compartirla con nosotros. Nos encanta recibir vuestros chismes y exclusivas. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible pelea secreta entre Ali y Sila. Hemos analizado las evidencias, escuchado las versiones oficiales y contactado con insiders de la industria para intentar averiguar qué hay de cierto en todo esto. Aunque no tenemos pruebas definitivas, las evidencias sugieren que sí hay tensiones entre ambos. La falta de fotos juntos, los rumores de discusiones en el set y las declaraciones de nuestras fuentes apuntan a que la relación entre Ali y Sila no es tan idílica como quieren hacernos creer. Solo el tiempo dirá si lograrán superar sus diferencias y seguir trabajando juntos en armonía. Mientras tanto, los mantendremos informados de cualquier novedad que surja al respecto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, dale like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que la cosa se pone aún más interesante. Mientras editábamos este vídeo y preparábamos todo para subirlo, hemos recibido nueva información que nos ha dejado con la boca abierta. Parece ser que la supuesta pelea entre Ali y Sila no es solo una cuestión de celos profesionales y egos inflados. Hay algo más, mucho más, detrás de todo esto. Nuestra fuente principal, aquella que trabajó estrechamente con Ali, nos ha revelado un detalle que podría cambiar por completo la forma en que vemos esta historia. Resulta que antes de que comenzara el rodaje del proyecto que los unió, Ali y Sila tenían una, digamos, conexión personal. Sí, mis chismosos favoritos, al parecer hubo un intento de romance. Según nuestra fuente, Ali quedó prendado de Sila desde el primer momento. La vio y quedó flechado al instante, nos confiesa. Sila es una mujer preciosa, con una energía arrolladora, y Ali no pudo resistirse. Al parecer, el actor hizo todo lo posible por conquistarla, invitándola a cenar, enviándole flores e incluso dedicándole canciones en sus redes sociales. Pero aquí viene el giro inesperado. Sila rechazó a Ali. Ella nunca sintió lo mismo, nos asegura nuestra fuente. Sila es una mujer muy centrada en su carrera y no estaba buscando una relación en ese momento. Le dejó claro a Ali que solo quería ser su compañera de trabajo y nada más. Imagínense la escena. Ali, el galán irresistible, rechazado por la talentosa Sila. Un golpe duro para su ego. Y al parecer, este rechazo fue el detonante de todos los problemas que vendrían después. Ali nunca superó el rechazo de Sila, nos explica nuestra fuente. Se sintió humillado y resentido. A partir de ahí empezó a competir con ella en el set, intentando demostrar que era mejor actor y que merecía más atención. Fue una actitud muy infantil, pero Ali es así. Pero la cosa no termina ahí.
Nuestra segunda fuente, la que conoce bien a Sila, nos ha contado que la actriz se sintió muy incómoda con la actitud de Alil. Sila es una persona muy profesional y no le gusta mezclar los asuntos personales con el trabajo, nos dice. Le molestaba mucho que Alil la estuviera presionando y que no respetara su decisión. Además, se sentía acosada por su constante necesidad de atención. Al parecer, Sila intentó hablar con Alil varias veces para poner fin a la situación, pero el actor se negaba a escucharla. Él insistía en que ella estaba equivocada y que debían estar juntos, nos cuenta nuestra fuente. Le decía cosas como estás negando tus sentimientos o en el fondo sabes que me amas. Era una situación muy tensa e incómoda para Sila. Para añadirle más leña al fuego, empezaron a surgir rumores de que Alil estaba saliendo con otra actriz del elenco, una joven promesa que estaba empezando su carrera. Al parecer, el actor utilizó esta relación para intentar darle celos a Sila y hacerla cambiar de opinión. Una estrategia muy maquiavélica. Pero Sila no se dejó afectar por los celos. Ella es demasiado inteligente para caer en esas trampas, nos dice nuestra fuente. Sila sabía que Alil solo estaba utilizando a la otra actriz y no le dio importancia. De hecho, se sintió aliviada de que él la dejara en paz. Sin embargo, la situación en el set se volvió insostenible. Las discusiones entre Alil y Sila eran cada vez más frecuentes y acaloradas, y el ambiente estaba cargado de tensión. Al parecer, el director de la serie tuvo que intervenir en varias ocasiones para intentar calmar los ánimos y evitar que la situación se saliera de control. El director estaba desesperado, nos cuenta un miembro del equipo de producción que prefiere mantenerse en el anonimato. Temía que la pelea entre Alil y Sila terminara arruinando el proyecto. Intentó mediar entre ellos, pero fue inútil. Ambos estaban demasiado enrocados en sus posturas. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de reemplazar a uno de los dos actores, pero finalmente se descartó la idea por motivos contractuales y económicos. Habría sido demasiado costoso despedir a Alil o a Sila, nos explica nuestra fuente. Además, ambos son muy populares y tienen muchos fans, así que no queríamos arriesgarnos a perder audiencia. Así que al final, Alil y Sila tuvieron que seguir trabajando juntos, a pesar de la tensión y la incomodidad. Pero la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. Se evitaban en el set, no se dirigían la palabra y solo interactuaban cuando era estrictamente necesario para el rodaje, nos cuenta un miembro del equipo. Era una situación muy triste y desagradable. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de esta supuesta enemistad? ¿Lograrán Alil y Sila superar sus diferencias y reconciliarse? ¿O su pelea terminará afectando a su carrera profesional? Según nuestros insiders, es poco probable que Alil y Sila vuelvan a trabajar juntos en el futuro. La relación entre ellos está demasiado dañada, nos dice nuestra fuente cercana a Alil. Creo que ambos preferirán evitarse y seguir caminos separados. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Alil y Sila decidan enterrar el hacha de guerra y hacer las paces. En el mundo del espectáculo, todo es posible, nos recuerda nuestra fuente cercana a Sila. Quizás con el tiempo ambos maduren y se den cuenta de que su pelea fue una tontería. Quién sabe, quizás hasta se hagan amigos. Sea como sea, lo que sí es seguro es que esta historia ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Así que manténganse atentos a nuestro canal, porque les seguiremos informando de cualquier novedad que surja al respecto. Y recuerden, mis chismosos favoritos en el mundo del espectáculo, la verdad siempre sale a la luz. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Besos y abrazos.